El Papa Francisco el día 25, es decir, hoy estamos a 26, ayer 25/03 del 2021, publicó un Twitter tremendo en realidad no lo es porque siempre han creído lo que han creído. Simplemente lo que hacen es muchas veces confundir, nada más. Tenga en cuenta el video anterior que compartí donde demostré que en el último discurso que dio el Papa dijo por un lado que Jesús era supuestamente, digo supuestamente por los dichos del Papa. Sabemos que bíblicamente las escrituras nos dicen claramente que el único mediador, que hay un solo Dios y un solo mediador, y ese mediador es solamente Jesucristo. Entonces, pero el Papa en un discurso que dio en la sede, él dijo que por un lado dio a entender que Jesús era el único mediador, pero luego contradijo todo eso en su discurso final, y eso es lo que yo demostré en mi video anterior. Así que ahora vamos a ver del propio Twitter del Papa Francisco lo que dijo sobre María. Está claro que siempre todos los papas promovieron a María como la mediadora para llegar a Dios. Por supuesto siempre nombran a Jesús porque en sí usan el nombre de Jesús, pero lo niegan con sus actos. Entonces, aquí vamos a ver el Twitter de el Papa Francisco. Mire lo que dice. Y este video que usted está viendo es lo que grabé ayer 25 de marzo. Se publicó 6:29 AM. Entonces, dice el Twitter del Papa: María no es solo el puente entre Dios y nosotros. Repito, María no es solo el puente entre Dios y nosotros. Es más todavía. Es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros. Y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. Es decir, a Dios. Vaya y busque este Twitter. Mire toda la cantidad de me gusta que tiene. Seguramente entre estos me gusta estará los me gustas también de los ecuménicos, aunque no creo, porque esta clase de Twitter a los ecuménicos no les conviene para nada. E incluso los ecuménicos no hablarán de esto. Presta atención a eso, tenga en cuenta eso. Los ecuménicos no van a hablar de esto, se van a esconder de esto. Ellos son astutos. Tenga en cuenta el significado de la palabra ecuménico. La palabra ecuménico no es ningún insulto ni nada por el estilo. La palabra ecuménico simplemente significa la unión entre la luz y las tinieblas. Esto es hablando bíblicamente. Eso significa la palabra ecuménico. Y eso significa que si alguien es ecuménico, posiblemente estuvo en la luz y ahora se está mezclando con las tinieblas, es decir, con el error, la mentira, la astucia y todo lo que conlleva ser una persona que se desvía de la fe una vez dada a los santos. Así que si usted sospecha de que su pastor es ecuménico, tenga en cuenta que no les hablará sobre, por ejemplo, estos dichos del Papa. Y por otro lado, si usted quiere probar si su pastor es ecuménico o no, hágale preguntas claves, pregúntele. Muéstrele, por ejemplo, esta clase de Twitter, comparta con su pastor y pruebe a su pastor si es un verdadero siervo de Dios o no. Pregúntele, hágale preguntas claves sobre qué piensa del Papa, qué piensa, por ejemplo, de estos dichos del Papa. Pregúntele, pruebe. La Biblia nos manda a probar a los espíritus si son de Dios o no. Probad los espíritus para ver si son de Dios o no. Y si usted quiere que su pastor se arrepienta de su ecumenismo, si ya su pastor ha apoyado casi explícitamente al Papa y quiere que su pastor se arrepienta, haga que se retracte
de su apoyo hacia un sistema que sabemos que contradicen las escrituras. Ahora, si nosotros nos remontamos a la época de los reformadores, siempre sostuvieron que el Papa de Roma era un tipo de anticristo. Y eso siempre tuvo evidencia de razón. El oficio del Papa, según el dogma católico romano, siempre ha sido considerado como el oficio representativo de Cristo en la tierra, es decir, el vicario de Cristo, que es diametralmente opuesto a la enseñanza de las Escrituras. Las Escrituras no puede ser más claro que esto. Cristo se sienta a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7 versos 55 y 56. Tome nota aquí la base bíblica que le estoy dando. Romanos 8:34, Efesios 1:20, Colosenses 3:1, Hebreos 1:3, Hebreos 8:1, Hebreos 10:12, Hebreos 12:2, 1 Pedro capítulo 3 versículo 22, Apocalipsis capítulo 3 verso 21, Mateo 22:44 y Hechos 2:33. Aquí, con todos estos pasajes, las Escrituras son claras. Cristo es quien se sienta a la diestra de Dios, no el Papa, no cualquier Papa. Ningún Papa jamás puede ser o puede tener ese oficio de representar, de ser el representativo de Cristo en la tierra. Entonces, cualquiera que realmente lea y crea la palabra de Dios se da cuenta de todo lo que estoy diciendo. Para la Iglesia de Roma siempre María ha sido durante siglos una diosa, un objeto de culto y veneración por parte de esta religión. Sin embargo, al parecer la Iglesia aún no ha nombrado oficialmente a María como corredentora con Cristo, pero este movimiento se dirige hacia ese objetivo y está progresando, como lo acabamos de ver en el Twitter del Papa. El Papa declaró claramente a María como el puente que nos une a Dios, y eso es un título que está reservado solamente para Cristo, porque 1 Timoteo 2:5 dice claramente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, también hombre. 1 Timoteo 2:5. Entonces está claro, todo está más que claro. Lo siento mucho por los ecuménicos que ya han cerrado su trato con Roma, lo siento, y seguramente los católicos están felices con estos dichos del Papa. Simplemente les quería compartir esta noticia, así que espero que también por otro lado hayan tomado nota de las citas bíblicas que les di en este video.